Hola amigos, bueno, pues vamos a hablar sobre esa huelga de los jugadores de fútbol que van a impedir pues que se celebren las dos primeras jornadas pues de esta nueva liga. Pues bien, se ve que el motivo de la huelga es porque se les debe un dinero a unos jugadores de fútbol. Vamos a cuantificar esos dineros. Pues bien, se ve que se deben 50 millones de euros a 200 jugadores de fútbol, de primera, segunda y tercera división. Vamos a hacer un cálculo. Esos 50 millones de euros a repartir entre 200 jugadores, pues representa una media de 250.000 euros. Eso significa que a cada jugador de fútbol se le deben 250.000 euros. Claro, 250.000 euros son 40 millones de pesetas. Eso es mucho dinero. Pero claro, ahora hay que saber en cuánto tiempo pues han dejado de cobrar pues las nóminas y los ingresos de esos jugadores. ¿eh? Vamos a compararlos con un ciudadano normal, un mileurista. Pues bien, un mileurista, para que le debieran 250.000 euros, pues debería de estar sin cobrar pues 20 años. Fijaros, 1.000 euros por 12 meses son 12.000 euros al año y para tener 250.000 euros de deuda, pues deberían de estar sin cobrar pues 20 años seguidos. Claro, yo estos jugadores de fútbol no creo que lleven 20 años sin cobrar nada. Entonces, bueno, pues ¿qué queréis que os diga? A quien le deben 40 millones de pesetas, que seguramente deben de ser, pues, no sé, como mucho un año, es que además debe de tener, pues no sé, pues si se le deben 40 millones, debe tener 100 o 200 millones más. Claro, porque no creo que tengan nada, esos señores que se les debe 40 millones. Claro, yo creo que a muchos mileuristas que no tienen nada, pues ya le gustaría con que le ayudaran hasta incluso con los 1.000 euros que han dejado de ganar. Pero claro, estamos hablando de 250.000 euros, que para un ciudadano normal, mileurista, debería tardar pues 20 años. ¿eh? No ponen el tiempo que han dejado de cobrar, pero no creo que, que sean 20 años. Por lo tanto, en principio, hay 5 millones de parados y no son esos sueldos, es decir, hay gente que no le pagan, que le deben dinero y que no puede llegar a final de mes porque es que no tiene ahorrado nada. Pero yo sé que, imagino, que a quien le deben 40 millones es que debe tener algo más. No van a deberle 40 millones así de sopetón. Entonces, claro, yo creo que la solidaridad debería de estar pues con aquellos trabajadores que se les debe dinero y no se le paga. ¿eh? No con esos millonarios que además de ser millonarios se les debe dinero. Bueno, pues tienen suerte de ser millonarios, ya se les pagará. Primero son aquellas personas que no pueden llegar a final de mes. Y yo, desde aquí, afirmo que es una persona que se le deben 40 millones, puede llegar muy bien a final de mes. Entonces, que el país esté paralizado por estos 200 millonarios no me parece justo cuando hay 5 millones de parados que no se les hace ni puto caso. ¿eh? Además vamos a hablar de ese dinero, es decir, son 50 millones de euros. ¿Cuánto ha valido el traspaso de CESC? Pues el mismo traspaso de CESC está valorado en 40 millones de euros. Entonces ya incluso con el traspaso de CESC ya se hubiera solucionado todo el problema. Fijaros que todo el país está hablando de esto y solamente con el dinero que gira un traspaso de fútbol ya está solucionado el problema. Es decir, aquí, claro, a mí lo que no me gusta
es esta distorsión que hay cuando los verdaderos problemas son los de estos 5 millones de trabajadores que no se les dice nada. Y ahora parece que es mucho más importante que haya 200 millonarios, porque si se les debe 40 millones de pesetas, tienen que ser, pues tienen que tener mucho más dinero, no es lo que hayan dejado de cobrar ya el primer día que empezaron a trabajar, para que este sea el tema del día. El tema de los últimos días es este, que hay 200 jugadores que se les debe 50 millones de euros. En cambio, de esos 5 millones de parados, no se les dice nadie, ni nadie se solidariza con ellos. O sea, con los millonarios sí, con la gente que se les debe 250.000 euros. Ya me gustaría a mí que me debieran 250.000 euros. Bueno, a mí, a cualquiera. Pero es que si a mí me debieran 250.000 euros, tampoco podría sentirme tan mal, porque si me deben eso significa que yo tendría mucho más. ¿Veis? Es que el problema de fondo es ese. Que hay 5 millones de parados, hay 5 millones de parados y no se dice absolutamente nada. Y ahora pues parece que todo gira respecto a estos 200 futbolistas que han dejado de ganar que 50 millones de euros. Claro, es que vamos a hablar más, por ejemplo, sobre esta prensa del corazón del Sálvame. A mí no es que me caiga mal, pero claro, son tantas tonterías que se están diciendo cuando hay tantos problemas de fondo que el problema es que no se habla de estos verdaderos problemas, sino se habla, pues eso, de tonterías. Eso, a la gente que está ahí machacando al pueblo, pues bueno, sí que le servirá. Pero yo quiero pues que se hable de estos problemas, de estos 5 millones de trabajadores que hay el paro, y estos partidos políticos, cómo van a solucionar el problema de estos 5 millones. Aquí lo más importante es que digan los partidos políticos cómo van a solucionar el problema de los 5 millones de trabajadores en paro. Ese es el verdadero problema. Y no el de los 50 millones para 200 millonarios. Estoy cabreado. Y os leo que todo el mundo debería de estarlo. Cuando se está hablando de un tema de solidaridad con millonarios y cuando la gente que verdaderamente tiene problemas son esos parados, no se les dice absolutamente nada. Pues eso. Gracias y un saludo, amigos.